Bienvenidos alumnos a la Escuela de Liderazgo, Vida y Poder y a nuestro curso Frutos y Dones del Espíritu Santo. El día de hoy hablaremos acerca de tres poderosos frutos o tres partes del fruto del Espíritu Santo en este tema número 4. Creo que es uno de los argumentos más desafiantes que tiene el cristiano, que tiene el hombre en relación a un carácter rendido al gobierno del Espíritu Santo. Y hablaremos acerca de la fidelidad en primer lugar, luego de la humildad y luego del dominio propio. ¿Cómo hace un ser humano caído, lleno de tantas imperfecciones, lleno de tanta carga emocional para poder lograr tener o manifestar este fruto? Es un desafío, pero vayamos a la palabra de Dios y veamos cómo puede obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas a fin de que estos que también se llaman valores, que se llaman principios morales, puedan gobernar nuestra vida y no lo contrario. En primer lugar, en Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe nada más poderoso, ni siquiera los pretextos normales de de esta naturaleza caída, que pueda realmente contra aquello que el Espíritu Santo provee a la vida de un cristiano. Y en primer lugar, como les dije, vamos a hablar acerca de la fidelidad. Proverbios 26 nos dice: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Sí, la fidelidad significa ser confiable, digno de confianza. Tiene que ver también con la lealtad. En este mundo de tantas traiciones y de tanto, de una lealtad, mientras a mí me convenga, mientras tú me trates bien, mientras yo me sienta cómodo contigo, entonces puedo ser leal. Creo que la lealtad es uno de los valores más trastocados en este tiempo tan lleno de yo, tan lleno de mí, tan lleno de para mí, y que yo me sienta bien. Es bastante difícil hablar de lealtad el día de hoy, porque la lealtad ya no es un principio que está intrínseco a mi decisión, a mis valores, a lo que yo creo que es valioso e importante, por lo cual estoy dispuesto a dar mi vida aún, ¿no? Hoy, mientras vemos la guerra, penosa guerra entre la Palestina e Israel, podemos ver algo qué tremenda es la antítesis de la lealtad, ¿no? Esa traición, ¿no? Lo contrario a lealtad es traición. Como un pueblo que aparentemente hizo un pacto para estar en paz con sus vecinos, el día de hoy hace uso de una, Dios mío, de una maldad, de una manera tan desleal de actuar, sino que hacer una incursión así sigilosa, traidora, sin avisar, sin que el enemigo, entre comillas, pueda prepararse, ¿no? Eso se llama deslealtad, eso se llama traición. Pero la lealtad, la fidelidad, tiene que ver con un valor moral,
¿A qué soy leal? ¿A qué tengo que ser fiel? Antiguamente las personas eran fieles a su patria, eran fieles a su familia, eran fieles a su, ¿no? A su, como digamos, a su honor, ¿no? Qué tremendo es hablar el día de hoy del honor, ¿no? El día de hoy las personas parece que se divierten tratando de ponerse en vergüenza a sí mismos o burlarse de ellos o exaltar sus deficiencias, sus maldades en muchos casos, de manera que ni siquiera son fieles con ellos mismos, ¿no? Sino que dejan ahí entrever cualquier, ¿no? Carácter de degeneración, cualquier carácter ¿no? qué sé yo, ¿no? de falta de integridad, y aún se burlan de esa... no hablo de errores ni pecados que deberíamos los cristianos reconocerlos, porque donde no hay confesión de pecados no hay perdón, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con la lealtad a uno mismo. ¿A qué una persona debe ser leal? Deuteronomio 7:9 nos dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, ¿no? Aquí está hablando de la fidelidad que un creyente, que una persona debe tener a su Creador, ¿no? Alguien dijo que Nietzsche, el filósofo Nietzsche, había dicho que Dios estaba muerto, pero la verdad es que lo que él dijo, o que Dios había muerto, pero la verdad lo que Nietzsche dijo o quiso decir es que el mismo hombre había matado a Dios, porque el hombre había quitado a Dios de su lugar, de esa honra de creador, de ese lugar ¿no? de gobernante de la humanidad, y lo había reducido a una religión, ¿no? Tan llena de tantos preceptos, tantos mandamientos, tantos ritos, que el mismo Dios a quien se decía adorar se había perdido. La lealtad a Dios, en primer lugar, es lo que los cristianos necesitamos levantar. Debemos levantar esa bandera de lealtad, de fidelidad a Dios. El domingo tuvimos entre nosotros en nuestro culto de aniversario a una pareja de hindúes, y ellos vinieron a hacer un recorrido aquí a conocer Italia, y fue muy interesante cómo la hermana me contaba, la hermana que los trajo a la iglesia, que estos hindúes son amigos de su jefa, y me contaba cómo este hombre hacía sus ritos y cómo él ¿no? Tenía toda esa práctica del budismo, y ella se sorprendía cómo él era tan disciplinado para adorar a su Dios, a sus dioses. Pero fue interesante cómo el día domingo, mientras el pastor Hilario Chacón predicaba, ellos pasaron adelante y confesaron a Cristo. Y confesaron que Jesucristo era su Señor y su Salvador, y ellos vinieron y el pastor se los decía en inglés, así que ellos entendían qué cosa es lo que el pastor estaba diciéndoles, o a qué se estaban comprometiendo. Pero al final ellos hicieron la oración, sintieron algo muy especial, dieron muchas gracias por el culto, pero no sé si realmente él se fue con Jesús en su corazón, o es que simple y sencillamente no entendió lo que significa el Dios de quien le predicamos, y si realmente él hizo un compromiso de fidelidad con Dios. Ahora, la infidelidad causa muchísimos problemas a todo nivel. Y en primer lugar, dice Proverbios 25:19, confiar en gente desleal en momentos de angustia es como tener un diente roto o caminar con un pie cojo. Es incómodo, es difícil confiar en alguien que es desleal.
alguien que no tiene la seguridad ni le da valor a aquello que dice creer. Qué triste es para la iglesia hoy sufrir de tanta deslealtad. Esa iglesia que quiere avanzar, esa iglesia que quiere crecer, esa iglesia que quiere conquistar el corazón, el alma de las personas, el día de hoy se ha convertido en una iglesia perezosa, en una iglesia que solamente tiene fidelidad a su propia comodidad, a sus propios intereses, y ha olvidado los grandes intereses que nuestro Salvador nos dejó en relación a ser discípulos, en relación a predicar el Evangelio, en relación a hacer las obras de Cristo aquí en la tierra. Ahora, es importante recordar que existe un premio para la fidelidad. Mateo 25:23 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos ha prometido que nos va a poner. Ahora, cosas que se debe hacer para desarrollar la cualidad de la fidelidad. En primer lugar, es una cosa muy simple. Lea usted por favor los versículos detenidamente, pero lo primero que tenemos que aprender es a cumplir nuestras promesas. Ahora, es importante entender que nuestra palabra, hay un versículo en Proverbios que dice que el hombre vale, el valor de una persona, el valor de su carácter está en su palabra. Cumplir las promesas. ¿Cuántas promesas hacemos? Y el día de hoy es como, ¿no? Olvidé la promesa y bueno, es que como nadie cumple, tampoco cumplo yo. Ahora, por favor, vaya a las Escrituras como Eclesiastés 5:5 y mire lo que dice. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Cumpla, por favor, hermano, su palabra. Aprenda, aún le cueste lo que le cueste. Y tal vez en algún momento se olvidó de una promesa, apréndala a reconocer. Vaya a la persona y dígale, perdóname, me olvidé de la promesa que te hice, pero te prometo que ya que no te cumplí esa promesa, voy a añadir algo más como una recompensa, ¿no? Es muy triste en la iglesia el día de hoy ver personas que no tienen valor del tiempo de los demás, no consideran el corazón del prójimo, de manera que pueden prometer muchas cosas y no les afecta en lo más mínimo haber fallado a esa palabra. Ahora use sus talentos, aproveche al máximo su tiempo, administre su dinero, por favor. El dinero es valioso. Ahora, no vivimos por causa del dinero. El dinero no debe ser la razón de nuestro existir, simplemente un medio para poder obtener las cosas de la vida. Es por eso que hay que administrarlo bien. Aprenda a manejar las cosas pequeñas de la vida. A veces pasamos por alto y creemos que, wow, esto es mucho más importante. ¿Sabe usted que para poder llegar a ser un hombre y una mujer con dones espirituales activos, vale más 10 minutos de oración intensa, una oración firme en Dios, una oración en la que abrimos nuestro corazón a Dios, derramamos nuestra alma delante de Dios, que hacer un ayuno cada año de 5 días? No es el sacrificio que hagamos, es la disciplina que mostramos en esa constancia. Para poder aprender la fidelidad, es muy importante trabajar, mi querido hermano, en la constancia, ¿no? En el aprender a trabajar en el ánimo, en cumplir las responsabilidades a pesar de que no lo sienta, ¿no? No siempre nos sentimos con ganas de levantarnos temprano de la cama, no siempre sentimos, ¿no?, esa pasión por hacer cosas, a pesar que decimos que es la pasión de nuestra vida. No siempre tenemos el ánimo pronto, pero ahí está la disciplina
¿no? Que es una de las claves para poder formar el alma, el carácter y sujetar nuestra carne a la persona del Espíritu Santo. Aprendamos a manejar y cuidar lo que no nos pertenece. A ver, quiero que haga un acto usted de memoria, porque hoy día nos falta mucho la memoria, ¿no? Dicen que después del COVID la memoria ha sido afectada. ¿Cuántas cosas tiene usted en su casa que alguien le prestó y no se lo ha devuelto? Recuerdo hace algunos años, con mucha ilusión, uno de mis primeros suelditos que tuve, me mandé a hacer 2 trajes, uno verde y uno azul. Y eran de lana, ¿no? Pero de una lana especial. Me encantaban esos conjuntos, eran faldas amplias y chompas, ¿no? Encima. Y estaba tan ilusionada yo ¿no? con estos conjuntos ¿no? Y los intercambiaba los domingos y me sentía yo muy realizada con mis conjuntos y más aún que yo los había comprado con mi propio dinero. Alguien me pidió prestado, alguien vino y me dijo, por favor, ¿no? Desde ese día nunca más presté mi ropa, es más, no tengo la costumbre de prestar ropa, zapatos tampoco, porque, no lo sé, me parece una cosa que no se presta. Y entonces alguien vino y me pidió prestado el conjunto y me acuerdo que le di mi conjunto azul. Pasó un año, nunca más volví a ver a esta persona y me la encuentro en una reunión. Y entonces le pregunté acerca de mi conjunto, le dije, pero tú sabes que yo te presté mi conjunto para que vayas a ese matrimonio de tus padres, ¿no? Y le recordé el momento y le digo, por favor, aunque haya pasado mucho tiempo, ¿cuándo me lo devuelves? ¿Y sabe lo que me dijo? Échale tierrita. Me sentí, creo que es solamente esa frase me ofendió más que no me hubiera devuelto aquello que era mío. Échale tierrita, olvídate, ¿no? No me importa. Este gesto es un gesto muy italiano, ¿no? Me nefrego, me importa poco lo que tú sientas, me importa poco, ¿no? Ese día me di cuenta con qué tipo de persona había estado tratando. Claro, yo pensaba que era una persona pobre, necesitada, pensaba que ¿no? Que éramos amigas o que podíamos iniciar una amistad, ¿no? Y qué lindo es tener amigos, pero esa actitud, ¿no? Me hizo, o sea, desvalorar completamente a esta persona y desde ese día simple y sencillamente consideré que no era una persona digna de ser mi amiga. ¿Cuántos libros te han prestado, amado hermano, amada hermana, y no has devuelto? Los lapiceros, ¿sí? Alguien te prestó un lapicero, le dijiste, ay, hermano, préstame, te lo metiste a la cartera, te olvidaste y no lo devolviste. Todas esas cosas tiene que ver con la fidelidad. Aprender a manejar y cuidar lo que no nos pertenece, lo que no es nuestro, es de nuestro prójimo. Y Jesús dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si a ti no te gustaría que nadie te robe tus pertenencias, ¿por qué tú, amado hermano, no ves como un robo la apropiación ilícita de algo que alguien te prestó de buena fe? Alguien te prestó porque dijo, oh, mi hermano, mi hermana querida tiene una necesidad, ¿cómo no le voy a dar? Y los líderes tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? La lealtad tiene también que ver con la honradez, ¿no? Con tener un buen testimonio. Yo he tenido la gracia de poder recibir muchos premios, digo yo, en relación a la confianza que la gente me ha mostrado diciéndome, yo sé que tú eres una persona honrada, yo sé que yo puedo confiar en ti, yo sé que yo puedo darle esa casa a otra persona, a la persona que tú me estás diciendo que se la dé, porque tú me has dado un buen testimonio, porque tú has sido una persona fiel y honesta. Hermano, eso no tiene precio, ¿no? Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de la lealtad,
de la fidelidad. Nos está hablando de un elemento poderoso. También tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Nos pasamos ahí 3, 4 horas viendo TikTok o Dios mío, en las redes sociales, distrayéndonos de cualquier cosa, en vez de aprovechar ese tiempo para educarnos, para cultivarnos, para ser personas más sabias, para orar, para conocer las promesas, los secretos de Dios, ¿no? Y sobre todas las cosas, comprométase con su iglesia. Estar comprometidos con la iglesia es estar comprometido con una comunidad. El día de hoy hay gente que está comprometida con una pantalla, y entonces no podemos hacer iglesia en una pantalla o a través de una pantalla. Creo que es importante ver esa realidad de lo que significa la iglesia cristiana para Cristo. La mansedumbre. El término mansedumbre es otra manifestación del fruto del Espíritu, ¿no? Que proviene del griego praotes y significa humildad y dulzura en el comportamiento hacia los demás. Sí, mi amado hermano, Jesús fue manso y humilde de corazón. Y no hubo un hombre más manso sino Moisés. Lo reconoció el mismo Señor Jesús. Nada le impresiona tanto a Dios como un hombre, una mujer mansos. El gráfico de la mansedumbre, ¿no? Es un caballo domesticado que tiene tanta fuerza y energía que si antes de ser domesticado era una bestia salvaje, sin control. Pero a través de la obra del Espíritu Santo, los cristianos tenemos la promesa de ser personas mansas, personas que no necesariamente son débiles de carácter, porque la mansedumbre no tiene que ver con debilidad de carácter, no tiene que ver con dejar de decir la verdad, o dejar de decir o de arreglar las cosas, o de decir, ¿no?, lo que yo entiendo en medio de algo, de una discusión. No, la mansedumbre no tiene nada que ver con, ¿no?, esas maneritas que a veces demostramos los latinos, ¿no? Los latinos somos, bueno, bien latinos, ¿no? Bien emocionales. Estaba yo revisando, a propósito de la guerra de Israel, estaba yo revisando algunas noticias y me di cuenta de la postura, me quedé impresionada porque hay muchos peruanos descendientes de israelitas que están en Israel, y cómo los periodistas tratando de decirles, pero pobrecito de ti, pero mira, y ahora te vas a vengar, y ahora cómo, y ellos simplemente decían, el gobierno está a cargo, ¿no? Estamos aquí para comunicar lo que ha pasado, pero no veía esa actitud ¿no?, lánguida, de dolor, de terror. No, ellos estaban firmes. Un periodista le dice a un hombre, un padre de familia que tiene 3 hijos, pero ustedes van a venir ya a Perú ¿no?, para salvarse de la guerra. Y él dijo, no, esta es mi tierra, esta es mi casa, aquí están mis hijos. Si tengo que morir, moriré aquí. Este es el lugar de mis sueños. Y Dios mío, qué fidelidad, qué manera, qué entereza de carácter para decir, ¿no?, yo estoy en mi tierra, yo voy a defenderla, y si tengo que morir en este lugar, voy a morir. ¿Por qué? Porque soy firme de carácter. Entonces, pero la humildad, ¿no?, y la mansedumbre, que tiene que ver con aprender a reaccionar de una manera bondadosa, a reaccionar de una manera ¿no?, tranquila, sin ira, sin enojo, tomando dominio propio muchas veces de nuestras emociones, ¿no? A veces quisiéramos decirle muchas cosas, como alguien decía, ¿no?, si no lo digo me enveneno, ¿no? Y no, o sea,
¿Qué derecho tenemos de botarle nuestro veneno al corazón del prójimo? A eso no nos llamó Cristo. Romanos 12:16 dice, viven en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Hay que aprender a juntarse con gente humilde. Aunque a veces los revolucionarios como yo, que tenemos ese carácter ¿no? impetuoso, tenemos que aprender a callar. ¿No? ¿Cuántas veces me ha pasado que yo me he enojado a la actitud de alguien, su comportamiento me ha indignado y he querido, ¿no? ir y reclamar y hacerle, ¿no? y decirle su vida? Y mientras tanto el Espíritu Santo me decía, y una vez fue una experiencia muy tremenda. Alguien me había hablado mal de un joven a quien conozco, un hombre muy íntegro, pero me había pintado a este joven que conozco de su adolescencia como un hombre peligroso, malvado. Usted no sabe lo que ha hecho, y no me quiso dar detalles. Pero 2 veces me entrevisté y las 2 veces me hizo ver que este muchacho era un peligro para la sociedad. Cuando voy a hablar con él casi 20 días después de la situación, la verdad me sentía confrontada a hablar con un hombre a quien conozco y sé su catadura moral, su equilibrio, sus buenas maneras, su sencillez. Realmente me costaba. Y entonces cuando voy a prepararme ya para tener la consejería con él, le digo, oro y le digo, Espíritu Santo, dime qué le digo, qué hago, no sé cómo comenzar esta consejería. Y escuché la voz del Espíritu Santo en mi corazón. Y él me dijo, dile, pregúntale por qué hizo lo que hizo. Hasta ahí yo lo tenía resuelto. Y cuando le pregunté por qué había hecho lo que había hecho, porque el Señor me lo había dicho, él me mostró sus razones. Y entonces sus razones, siendo empáticos, creo que yo también hubiera hecho lo que él hubiera hecho, aunque yo no hubiera hecho tanto lo que él hizo, porque seguramente que yo sí hubiera actuado en algún momento con violencia. Él nunca lo hizo violencia a la otra persona, pero sí amenazó que se iba a hacer violencia a sí mismo. Qué tremenda es la humildad, ser amable, ¿no? En esta guerra que tenemos humana de la agresividad, de la violencia, que nos hablen de humildad es bastante difícil, porque la humildad es la habilidad de estar amablemente en desacuerdo con otros. No estoy de acuerdo contigo, pero no porque no estoy de acuerdo contigo te hago violencia. No porque no estoy de acuerdo contigo te ofendo, te insulto, te menosprecio. ¿Por qué? Porque no corresponde a un hombre o a una mujer que están bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por último, hablemos acerca del dominio propio, Proverbios 25:28. Como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Dominarse tiene que ver con autodisciplina, aprender a disciplinarme para que cuando alguien diga algo, en vez de responder reactivamente, nosotros podamos reflexionar. A ver, ¿qué me está diciendo? Vi de lejos una situación. Esta es una historia que realmente a mí me dejó muy impresionada. Un hombre, era un matrimonio, me acuerdo, en la casa de mi abuela o una vecina de mi abuela Victoria en Chorrillos, y me acuerdo que fuimos a la casa de la abuela a comer chicharrones y luego salió, al lado el vecino había un matrimonio y Dios mío, fue tan tremendo esto que comenzó una trifulca, ¿no? Comenzó un pleito y cuando menos nos dimos cuenta las voces gritaban y unos insultaban y se hizo toda un gran escándalo. Habría unas 100 personas y de un momento a otro, ¡pa!, alguien soltó un disparo, un arma, y Dios mío, los gritos no se dejaron esperar. Habían asesinado al padre de la novia. ¿Y qué había pasado? El padre de la novia estaba
ebrio, ya habían pasado muchas horas en la fiesta, había venido un familiar del joven y le había dicho una frase que parece que él entendió mal. Y esa frase que él entendió mal lo llevó a ir y agarrar un cuchillo y acuchillar a la persona que le había dicho esa frase. Y el otro hombre agarró y se fue, dio un grito y miró a su familia, y uno de los familiares agarró un arma y mató al padre de la novia. ¿Qué había pasado? Que el padre el tío del novio le había dicho, o sea que ahora somos familia, ¿no? Seguramente que tu hija se ha casado porque, ¿no?, está embarazada, ¿no? O se lo dijo de una forma muy vulgar, de manera que el hombre lo que entendió es que el hombre le estaba diciendo que su hija estaba embarazada y por eso se estaba casando, pero eso no era cierto, ¿no? Y en vez de ir a quietar la cosa, él simplemente agarró un arma y le hizo daño a su prójimo. ¿Cómo puede terminar una fiesta en un velorio? ¿Por causa de qué? Por la falta de dominio propio. ¿Cómo conseguimos el dominio propio? Admitamos que tenemos problemas de ira, de mal genio, que somos agresivos, que somos reactivos. Una de las cosas más preocupantes en la vida de esta generación, a menos de los millennials, es que son muy reactivos. Ya no meditan las cosas que van a hacer, ya no se piensa, esto que voy a hacer me conviene, no me conviene, me ayudará o será un mayor problema para mí, ¿no? Cuando hacemos algo que sabemos que es malo para nosotros, lo seguimos haciendo porque simple y sencillamente me gusta y no estoy pensando en las consecuencias, ¿no? Debemos aprender a admitir el problema de carácter que tenemos. Ahora, como hemos dicho, el dominio propio necesariamente no tiene que ver con falta de carácter, ¿no? O con falta de firmeza, o con falta de que yo reclame mis derechos, ¿no? A mí siempre me dicen que soy una bocona, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre me gusta decir las cosas, ¿no? Porque no me parece justo. Y tal vez en mi justicia yo trato siempre de usar la justicia de Dios para no equivocarme, porque la justicia de los hombres es como trapos de inmundicia. Pero es importante aprender a admitir cuando tenemos mal carácter, ¿no? Debemos dejar atrás el pasado, porque eso de vivir siempre que me hizo, que me dijo, que no me quisieron, que me abandonaron, que aquí, que allá, que me pasó esto, simple y sencillamente, perdónenme que se los diga de esta manera, a veces son pretextos para seguir dándole rienda suelta a nuestra falta de dominio propio. No solamente con la violencia, a veces con esa actitud victimista, a veces con actitudes de depresión, de tristeza, ¿no? Y el día de hoy Dios mío, o sea, existen psicólogos, ¿no?, de internet, y hoy día hay gente que aprende 4 o 5 principios de psicología y ¿no?, y le hacen un perfil psicológico a las personas. Hay cosas absurdas que estoy escuchando que realmente, ¿no?, le dan como permiso, pobrecito de ti, es que como sufriste, es que como tienes este problema mental, como eres medio autista, porque tú eres, ¿no?, bipolar, entonces por eso tú actúas de esta manera. Por favor, dominados por el Espíritu Santo, no existe ninguna enfermedad del alma, porque si hay algo que nació de nuevo el día que nos entregamos a Cristo, hermano lindo, fue nuestra alma. El alma que pecar esa morirá, pero el alma que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, esa alma se va a la vida eterna, al gozo del Señor, y esa alma es la que está siendo santificada. No se deje engañar por tanta tontería,
perdóneme el término, pero llega un momento que debemos entender que más poderoso es el que está en nosotros que el mundo, y aún que nuestro pasado, que todas nuestras tragedias, ¿no? A nosotros Cristo nos envió a predicar el Evangelio, no las tragedias personales. Rinda cuentas a alguien. Esto es muy importante, hermanos. A veces estamos luchando solos porque no nos queremos exponer a que alguien nos pida cuentas, a ver qué tal, cómo está tu carácter. Volviste a insultar a tu esposa, volviste ¿no? a desconocerte y en vez de corregir a tus hijos, los has castigado y los has maltratado, ¿no? Alguien que me pida cuentas es muy importante. Porque, hermanos, eso nos ayuda a equilibrarnos, eso nos ayuda a escuchar una segunda voz que nos va a ayudar y que muchas veces puede ser también instrumento del Espíritu Santo para ayudarnos. Evite la tentación de las malas compañías. Si usted se junta con gente violenta, si usted se junta con gente depresa, si usted se junta con gente que siempre está en la lamentela, que siempre está, ¿no? Justificando su maldad, su pecado, usted simple y sencillamente no va a poder crecer a la altura y la plenitud que la palabra del Señor nos da. Y por último, sea gobernado por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amado hermano, recuerde, el fruto del Espíritu Santo, Dios no dice arregla tu vida y luego yo te ayudaré. Por el contrario, Dios dice déjame entrar en tu vida, deja que mi Espíritu Santo te gobierne para ayudarte y darte la fuerza para vencer el problema de tu carácter. Qué preciosa es, Dios mío, la palabra de Dios, la luz que trae la palabra de Dios para entender que somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, diferentes obras. Y recuerde que usted es un modelo para la siguiente generación, que usted es un modelo para sus hijos. Mucha gente invierte muchísimo dinero, llega Dios mío, al agotamiento total tratando de conseguir dinero para darle un mejor futuro a sus hijos. Pero quiero decirte algo, ¿de qué vale que tu hijo sea o tu hija sea un gran profesional y pueda tener los mejores maestros y ir a las mejores universidades si el modelo de carácter que tú le muestras es un carácter de debilidad que en vez de ayudarle a que sea una persona fuerte emocionalmente, será una persona débil? Así que hoy espero que usted se desafíe a dejar que el Espíritu Santo pueda trabajar en su corazón en relación a la fidelidad, a la humildad y al dominio propio. Porque contra ese fruto no hay ley, no hay poder, no hay nadie que pueda pelear ni vencerle. ¿Por qué? Porque son herramientas poderosas de un carácter, de un hombre, de una mujer, nacidos del Espíritu. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Paz de Dios.